inicialmente pues son 10 numerales. El primero es fundamentos de lo que es Linux. Ahí vamos a ver pues acerca de las distribuciones, acerca de cómo viene conformado el sistema operativo, qué es eso de kernel, qué es eso de file system. Después vamos a ver unos conceptos básicos. En conceptos básicos, pues a medida que los vayamos viendo, pues vamos haciendo la instalación de Linux, entonces vamos a ir probando de qué estamos hablando, cómo es la estructura de carpetas y los comandos pues como para el común que se están usando. Luego vamos a ver la estructura de Linux, cómo está conformado, la interfaz gráfica, es importante, la configuración básica de Linux. Aparte pues de mencionar me dice que no ve la presentación. Aparte de la interfaz gráfica, pues vamos a ver lo que es la línea de comando y vamos a tratar de tener al final como una especie de fichas para que ustedes las conserven, donde se va a compilar, digamos, los comandos en línea de comando necesarios, ya sea para, digamos, redes o para virtualizar o para descomprimir un archivo o para copiar carpetas, todo lo que hacemos en el entorno gráfico, pero pues en el entorno de línea de comandos. El numeral 6, operaciones en la línea de comandos, los que les había contado. 7, pues el manejo de archivos. Aquí en la parte de manejo de archivos se extiende bastante porque está el tema del permiso, de los permisos que tienen. Si bien pues Windows, esta parte de los archivos no es muy compleja que digamos, porque el archivo o se puede modificar o es de solo lectura o no. O a veces es compartido, pero pues en Linux sí hay una gran cantidad de permisos que se le puede asignar a un archivo. Supongamos, derechos, cuando el archivo se va a ver público en internet, varía así, digamos, yo lo estoy manejando a nivel local o así lo estoy manejando para un grupo específico de usuarios. Entonces todos estos permisos pues se le van asociando a cada archivo y pues es importante verlos y conocerlos y saber cómo se modifican. Los ambientes de usuario, los principios de seguridad local, ahí vamos a trabajar un poco con lo que son las IP tables, que es como una especie de firewall que maneja Linux, equivalente digamos al firewall de Windows. Y las operaciones de red. Lo que les decía con las operaciones de red, pues tiene que ver porque pues aquí también impartimos cursos de redes NGN y pues muchas de las partes que tienen que ver con el manejo de estos servicios de red pues están basadas en el manejo de códigos y comandos de Linux, por eso pues se nos hizo importante. Al final va a haber un examen, no es un examen complicado, es un examen que pues tiene que ver más que todo con conceptos básicos, no es algo que nos vaya a complicar. Pues para las personas que están siguiendo el curso y que de pronto si tengan montada una máquina en su computador personal, pues se les va a hacer fácil. Y este es el contenido. Entonces, como yo voy a estar aquí en dos partes, estoy al frente del micrófono, pues las preguntas que tengan en determinado momento las vamos a responder. La presentación se va a compartir al final. Pues la idea es que si uno comparte la presentación antes, de pronto las personas pues empiezan a verla y se van adelantando el tema y después hacen preguntas en un momento en donde los otros no han entendido, entonces se genera ahí como un ruido, entonces por eso pues optamos por compartir las presentaciones al final. Entonces, fundamentos. Iniciando ya yendo a lo que es Linux, pues Linux es un sistema operativo de cómputo de código abierto, open source. En sus inicios fue desarrollado para plataformas basadas en Intel x86, quiere decir de 32 bits, para computadores personales y posteriormente fue adaptado para muchas otras plataformas. Cuando me refiero a muchas otras plataformas, pues no solo el caso de Intel, también juega el grande competidor que es AMD, también para sistemas Sun Microsystems que desarrollaron su propio Linux, Motorola, que fabricante de procesadores, IBM como siempre ha estado ahí, Citrix también tiene un esquema de virtualización y maneja su propio Linux, y más recientemente pues los que están del lado de los smartphones y los celulares como son Qualcomm, que es el que fabrica los procesadores Snapdragon, la mayoría de los Samsung traen un procesador Qualcomm Snapdragon, ARM, que se ve mucho a lo que son las máquinas que no son como solo smartphones, sino son también
digamos, un dispositivo que recolecta la temperatura, que se va conectado a un PLC, pues como para ambientes especiales, pero ARM fabrica y también usa Linux. Y MediaTek, que es un nuevo competidor de Qualcomm, chino, que pues está sacando buenos procesadores, más que todo potentes. No sé si ustedes han visto esos celulares chinos que ahora vienen con 8 núcleos y una velocidad de 3 GHz, o sea, una cosa ya salida de lo común. Ellos también usan, pues obviamente Android, que es el Linux de smartphones. Entonces, como ven, no es solo algo que esté diseñado para un solo procesador, como eran en los inicios Intel, sino pues varias arquitecturas. Ahí también se define que varias arquitecturas pues para 32 bits y para 64 bits. Aquí está un poco de historia. Linux fue creado por un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds. Ahí está la foto. Esa foto no es muy reciente que digamos, ahora está un poco más gordo. Y en 1991 inició el proyecto y lo escribió logrando escribir pues un sistema operativo nuevo, lo llamó kernel. Kernel es el ingrediente principal del sistema operativo y llegó a llamarse mucho después Linux kernel. Linux le puso la X porque pues es el nombre de él, pero pues en lugar de la S, la X. Y es una persona muy influyente. Él tiene algunos portales a cargo, entre ellos kernel.org, ya lo vamos a ver más adelante qué es, y otros blogs de noticias que se encarga, digámoslo así, de experimentar con cada uno de los nuevos Linux que sale, colocar los pros y los contras, cuáles son las fallas, y él es muy influyente, él está muy activo. En 1992 Linux fue relicenciado usando una licencia GPLL. Para los que no conocen qué es lo que es esta licencia, pues es una licencia de propósito público, una licencia general. Y esto hizo posible que alrededor de lo que era Linux se crearan pues varias comunidades de desarrolladores que combinaran un kernel con pues, las actitudes que ellos tenían en programación, y así fue lográndose lo que se conoce ahora como las redes de distribuciones de Linux. Aparte de eso, en 1998, esto es importante, IBM y Oracle, que eran los grandes gigantes en ese momento de sistemas operativos y de computadores, anuncian soporte porque se dieron cuenta que muchas personas no estaban contentas con sus sistemas operativos, sino querían montar una máquina pues de IBM con software, con hardware IBM, perdón, pero querían montar un software basado en Linux porque era más estable. Entonces ellos pues a mediados de este año anuncian que soportan esas plataformas. Obviamente el soporte no va a salir para todos los sistemas operativos Linux, sino solo para los más populares y los que ellos consideran seguros, porque ellos pues tampoco le van a abrir la puerta pues a cualquier distribución de Linux que se vaya creando. La primera distribución que se creó se llamaba MMC Interim Linux. Era un sistema básico que se montaba pues con esas unidades de disquete antiguas, los negritos, los de 5 1/4 creo que es. Y meses después, a raíz de la primera aparición, se generó una distribución popular que se llama SLS. Basándose en esta SLS, otra persona llamada Patrick Bolderin la tomó, la modificó y creó lo que se llama ahora la distribución Slackware, que es una distribución que desde esa época aún está vigente. Vigente quiere decir que ellos han venido cada año lanzando nuevas versiones de su sistema operativo, de su Slackware, basadas pues muchas veces en un kernel de hace unos años o en un nuevo kernel, pues depende de la distribución. Y aproximadamente un mes después de este lanzamiento que hace Slackware, llega lo que sería la aparición de Debian, que pues en realidad forma un gran precedente en lo que es la historia de Linux. Muchos de los desarrolladores de sistemas operativos lo llaman como el padre del Linux, porque todos los paquetes están basados prácticamente en Debian. Paquetes me refiero a programas, aplicaciones que se corren bajo Linux. Normalmente cada uno de los paquetes tiene una empresa desarrolladora, o sea, no es como digamos Microsoft que genera el Windows y de pronto Microsoft Office y todo pues es del mismo Microsoft. Aquí es diferente, pues digamos LibreOffice, que es como la competencia análoga a Microsoft, ellos tienen sus propios desarrolladores, no tienen nada que ver con el sistema operativo. Las personas digamos que desarrollan un escritorio visual, un manejo de ventanas, también es otra
otra comunidad de desarrolladores. Entonces esto hace que se genere como una nube de desarrolladores alrededor de un kernel. Ya vamos a ver esto más adelante. Aquí está pues una imagen, no sé si los que están virtual la ven muy bien, es una instalación inicial de lo que es SLS, que fue como el segundo Linux. Es el programa de instalación. Pues aquí esto era lo más gráfico que se tenía en la época, y es lograr hacer que la pantalla produjera otros colores diferentes al blanco y al negro, y un menú de instalación. Ahí pues el menú de instalación de ese Linux venía pues en diferentes tipos. Mire que pues de manera un poco cómica está la número 3, que es con una cinta, un disco o a partir de red, pero fíjese que no estaban tan desactualizados, porque podían hacer una instalación a partir de este protocolo NFS, que es parecido como a un FTP, y pues esto era lo que se tenía para la instalación de lo que se llamaba como SLS Linux. Esta es una pantalla de Slackware versión 1.0 de la época, totalmente monocromático. Si alguno de ustedes está interesado, pueden buscar en YouTube Slackware versión 1.0, y ahí pues hay un video como una persona que está manipulándolo, que lo logró montar pues en un computador de ahora, y pues es de pronto un poco impactante ver las aplicaciones que soportaba. Reloj, este es uno de los pocos juegos, o la consola, y no había mucho que mirar. Si lo comparamos con la versión Slackware la última versión, pues ya es un poco más elaborado. Básicamente maneja 4 escritorios como mínimo, que se puede ampliar. Tiene paneles docks arriba y abajo. Tiene toda esta parte que se instala, que mide la temperatura. Recordemos que la comunidad y las personas que instalan Linux siempre quieren, o sea, como conocer el estado a fondo de su hardware. Entonces instalan como una serie de programas que le permiten saber de los sensores del computador, digamos la temperatura de la board, la temperatura del micro, qué tanto está girando un procesador, un ventilador, y todo eso pues les interesa saber. Estas cosas de monitoreo pues son todas las que colocan aquí al lado derecho, o el consumo de la CPU, ¿sí? Este ya pues es un Linux más avanzado. Aquí pues es la imagen del clásico Debian. Fíjese que Debian es un poco más serio, no tiene tanto transparencia, tanta imagen aledaña, pero aquí pues este Debian está corriendo con el escritorio llamado GNOME. Voy a sacar el lápiz, el láser, listo, con el escritorio GNOME. Eso ya lo vamos a ver más adelante, porque pues Debian es el sistema operativo que está corriendo, pero el escritorio que está usando actualmente es GNOME. Ese escritorio pues tiene 4 escritorios, si los ven abajo al lado derecho, y arriba pues como siempre viene aplicaciones, lugares, sistema y lo que se puede ver del escritorio. La filosofía de Linux. La filosofía de Linux pues es tomada más que todo, tiene muchas características de un sistema Unix, entre ellos lo que se conoce como el file system, o la forma jerárquica de almacenar los archivos. Entonces, si ustedes de pronto han visto o han tenido la oportunidad de descargar su celular Android, en algún momento han visto que en la memoria interna hay una serie de carpetas que dicen etc o bar o usr, o esas son una serie de carpetas que están basadas en el almacenamiento que generó Unix. Y como Android es un sistema operativo, también Linux pues obviamente también se monta en un sistema de almacenamiento de archivos de modo jerárquico. Aquí lo que quiere decir que el nodo más alto es root, quiere decir porque root es la raíz, o sea, el directorio donde se instala, y más allá de él no, pues no hay más, es la instalación origen. Root también se simboliza muchas veces con este slash. ¿Es backslash o slash? No, slash, con slash, y a partir de ahí pues se genera la instalación. Esto es importante conocerlo, porque en el momento de realizar una instalación de Linux, él le va a pedir que cuál es el punto de instalación. Entonces muchas veces las personas caen en error porque realmente no colocan una instalación en la raíz, sino colocan una instalación en otra carpeta, y después cuando se inicia el sistema operativo, él va a la carpeta raíz, porque así lo está configurado por defecto, no la encuentra, entonces queda en un Brooklyn donde nunca puede salir. Entonces es importante saber que Linux se instala en la carpeta raíz root, o si lo instalo en otra, pues hacerle saber al sistema que lo estoy instalando en otra, ¿sí?
Parte de la filosofía es que todos los componentes vistos son vistos como archivos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, si yo conecto una tarjeta de red nueva al computador, esa tarjeta de red desde el fabricante le mandan una dirección MAC y se va a llamar, digamos, ETH0, si es tarjeta de internet. Si es tarjeta Wi-Fi, la va a llamar WF1 o WF2, si tengo varias. Esto a nivel de hardware es visto dentro del sistema operativo como una carpeta específica con unos archivos, ¿sí? Entonces, fíjense que no se maneja, digámoslo así, como se maneja en Windows donde los drivers se instalan y no son, o sea, yo solo tengo acceso a una carpeta que es System32 y allá están todos los drivers, sino aquí se maneja diferente. Cada uno de los periféricos, la pantalla, el mouse, el teclado, todo tiene una carpeta, tiene un archivo y se ve como un objeto dentro de Linux. Linux se dice que es un sistema multiplataforma. Por lo que ya les dije, pues no solo se ha diseñado para Intel, para AMD, sino para múltiples plataformas. Admite múltiples usuarios. Esto pues no es muy distante de los sistemas operativos conocidos, pues uno puede instalar el usuario administrador, usuarios invitados o una serie de usuarios y todos pueden trabajar al mismo tiempo. También es un sistema multitarea. Multitarea quiere decir que pues yo probablemente puedo estar navegando en internet y lo puedo estar colocando a hacer un escaneo al disco duro y pues estas tareas no se interfieren unas con otras, sino van tomando del procesador lo que necesite para ejecutarse y asimismo de la memoria. Además acepta múltiples procesadores, lo que ya les dije, y está construido sobre una red de procesos que se llama DIMOS. Un proceso es, supongamos que cuando ustedes mandan a imprimir, dan una orden de impresión, entonces el computador, independientemente si sea Windows o Linux, va y busca el proceso que permite imprimir, lo ocupa un momento mientras se imprime y cuando lo ocupa lo suelta y lo deja como en estado de bypass, pero pues no lo apaga del todo. Entonces Linux también se maneja pues alrededor de lo que son Linux, de lo que son DIMOS, perdón. El Linux es un sistema fiable, pues es seguro, sólido, potente. Puede ejecutarse desde computadores que sean muy básicos. Muchas veces hay personas que tienen un computador un poco viejo y ya lo desechan porque pues ya no puede correr Windows. La recomendación de muchas de las comunidades de Linux es que pues no desechen estos computadores, sino que pues lo cojan como digámoslo así para cacharrear e instalen un sistema operativo pues Linux un poco más que maneje menos recursos. Con eso pueden hacer que el computador por lo menos navegue en internet, o sea pues para uso ofimático. El Linux además es compatible con los estándares de internet como el protocolo TCP/IP. Es una herramienta pues gratuita que sirve para conectarse a internet, para hacer digamos configuración de servidores, entre otras cosas. Pasando ya a una parte un poco más teórica, más específica de lo que es Linux, pues vamos a ver algunos términos de lo que es la terminología que se maneja dentro de Linux. Entre ellas está el kernel. El kernel pues es considerado como el cerebro del sistema operativo Linux. Es el encargado de controlar el hardware y hace que éste interactúe con las aplicaciones. Si ven aquí en la imagen está representado el kernel como una carpeta, es porque eso es una carpeta que tiene una cantidad de archivos específicos, pero son archivos de configuración, o sea, no es una carpeta tradicional como una otra, pues como una de mis documentos, sino es una carpeta que tiene archivos de configuración y lo que hace es manejar las interrupciones entre el hardware. Recuerde que el hardware se maneja por interrupciones, la pantalla, el mouse, el teclado, todo, y lo lleva a un nivel de aplicación. Entonces, siéndolo así, pues sí es lo que es el core del sistema operativo, el cerebro. Aparece algo de lo que se conoce como distribuciones. Distribuciones es una colección de programas combinados con un Linux kernel para conformar el sistema operativo basado en Linux. Algunos populares son Red Hat Enterprise Linux, también se conoce como RHEL o Red, Fedora, Ubuntu y Gentoo. Entonces, ¿una distribución qué es? Una distribución es una serie de desarrolladores se reunieron y cogieron parte de software open source, entre ellos digamos el navegador Mozilla, otros cogieron Opera, otros cogieron LibreOffice, otros OpenOffice, otros el equivalente a Paint que se llama GIMP, y lo mezclaron y seleccionaron un kernel, como el kernel es libre, al igual que lo que están cogiendo, y decidieron llamar a eso el Linux, pues le pusieron un nombre, Linux
Gentoo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como una distribución. Dentro de las distribuciones más usadas, aquí en esta imagen, arriba en color naranja están las familias. Surge pues como inicialmente Debian, Fedora, SUSE o SUSE y otras distribuciones, otros distros. A partir de estas familias, digamos por el lado de Debian, se crea lo que son distribuciones individuales. Entonces, en las distribuciones individuales, a partir de Debian está lo que es Ubuntu, Linux Mint. A partir de Fedora se crea lo que es Red Hat en su versión empresarial. Y inicialmente cabe recordar que Red Hat era open source totalmente, ahora pues está por el lado comercial, pero similar a él se creó lo que es CentOS, que es muy parecido a Red Hat, sino que CentOS es pues totalmente open. Por ese lado también está lo que es Oracle Linux, y por el lado de SUSE está SUSE Linux Enterprise Suite y el equivalente que es la versión gratis OpenSUSE. Estas son como por encima las tres grandes familias que manejan todo lo de las distros, aunque más adelante vamos a profundizar un poco más en ello. Otro término importante es lo que es el bootloader. Como su nombre lo indica, pues es un programa que arranca el sistema operativo. Dos ejemplos podría ser el Group, no sé si ustedes han escuchado el Group, o ISO-Linux. Bootloader pues es un programa pequeño que se corre en el momento del arranque y que básicamente va y se comunica con el kernel y empieza a montar todos los servicios en una carpeta que se llama init, que es una carpeta de inicialización. Existen varios tipos de group. A veces cuando, digamos, uno hace una instalación encima de Windows de un Linux y le queda mal hecha, es porque el group se sobrescribe al arranque de Windows. Entonces ustedes han visto que les aparece como un menú que dice iniciar Windows o iniciar Linux o iniciar... ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este bootloader porque pues la mayoría de las personas que han tenido una mala experiencia con Linux es porque pues decían instalar Linux en su máquina actual y pues, lo primero que hacen es dañarlo porque instalan mal el group. Entonces les queda prácticamente que pues no inservible para ellos, pero pues tienen que conectar a otro disco y sacar la información, formatear todo, y pues es un tema que pues hay que tenerle un poco de cuidado inicialmente. Pero pues ahora con las nuevas distribuciones de Linux pues es fácil la instalación porque pues uno prácticamente selecciona, él le ofrece, usted quiere instalar Linux con Windows, quiere hacerlos convivir, cuál quiere hacer, que primero siempre digamos prenda Windows o que prenda Windows o que usted seleccione. Pues ahora ya es más manejable este tema, antes sí era un tema más de cuidado. Luego de eso tenemos lo que es un servicio. Pues un servicio es un programa que corre un proceso en segundo plano. Algunos ejemplos son HTTPD, NFSD, Nave, entre otros. Aquí tenemos pues una carpeta init que les había contado antes, que es una carpeta que aloja todos los servicios que está corriendo pues el computador. Aquí hay unos ejemplos, y es el ejemplo de pues un web server. El web server se llama en Linux HTTPD. Un FTP server que se llama FTPD, un servidor este es el equivalente al servidor DNS, ¿sí? Named, y un servidor de HCP que es el que entrega las direcciones IP. Si en algún momento pues tengo un fallo en mi compañía o algo y mi servidor no está entregando de HCP, pues fácil, yo sé que dentro de esta carpeta está este servidor que está referenciado por este archivo. Entonces yo simplemente voy por consola, le digo reinícieme ese servicio. ¿A dónde está? Pues para que /raíz init de HCP, entonces le digo restar. Al hacerle restar pues vuelve a cargar este archivo y ahí vuelve a reiniciar el servicio. Si digamos tenemos aquí un servicio de impresión y si se quedó pues digamos la cola muy grande en algún momento, pues de la misma forma yo le puedo hacer para ese servicio o reinícielo o vuélvalo eso se llama redeploy, o vuélvalo a implementar, pues depende de lo que se quiera hacer. Pero los servicios pues son programas que se corren en segundo plano. Después tenemos lo que es el file system. El file system es un método para almacenar y organizar archivos en Linux. Algunos ejemplos son EST3, EST4, FAT, que es el que utiliza Windows, XFS,
entre otros, pues NTFS. Aquí pues en la imagen se muestra que en un mismo disco yo puedo tener dos particiones en donde puedo tener un file system diferente a otro para cada uno de los grupos de usuario. Dentro del file system es importante conocer solo el tipo de file system que está usando, si es 3, es 4 o si es como el que viene en las memorias que ustedes conectan, las memorias USB o los discos duros, que es NTFS, ¿sí? Es un tipo de file system. En realidad cuando uno está pues, en el ambiente Linux y desea, digamos, extraer información de un disco y la pone en un computador Windows, uno no va a ver ningún tipo de información en Windows de Linux porque pues Linux está manejando un file system FAT, ¿sí? Y Linux maneja alguno de estos dos. Entonces no se va a ver nada hasta que pues, logre instalar un programa que le permita hacer esa visión. Aquí tenemos lo que es el GUI o Graphical User Interface. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Aquí en esta diapositiva pues traté de ubicarlos de una manera jerárquica. Arriba es la parte más pegada al usuario y abajo es la parte más pegada al hardware. Entonces en la descripción de lo que tenemos como Graphical User Interface tenemos un sistema de ventanas X, o se llama X-Window en inglés, y es el que proporciona un conjunto estándar y protocolo para construir las interfaces gráficas de usuario de todos los sistemas Linux. O sea, si yo tengo en algún momento dado un sistema Linux y si quiero llevarlo al ambiente gráfico, obligatoriamente tengo que tener un sistema de ventanas que está pegado pues de un manejador de ventanas. Después de esto pues está ya lo que es el escritorio como tal, o el ambiente de escritorio. El ambiente de escritorio pues es una interfaz gráfica que está en la parte más alta del sistema operativo. Dentro de algunos ejemplos está GNOME, KDE, XFCE, entre otros. Ahorita vamos a ver unos ejemplos gráficos. Aquí está, digamos, un ejemplo gráfico de un sistema operativo, perdón, de un escritorio basado en Unity. Unity es el ambiente de escritorio o la interfaz gráfica de usuario de Ubuntu por defecto. Fíjense que pues tiene un manejador de ventanas y un manejador de archivos, lo que es equivalente a Windows como el explorador de archivos. En Linux se llama Nautilus, se llama que es este que está acá, documentos, imágenes, música, lo que uno vaya conectando como dispositivos periféricos pues va apareciendo ahí. Tiene una barra de estado, que es la barra de arriba, que tiene pues el nombre de la sesión, la fecha, si está conectado a la red o no, y algunos otros iconos que dependiendo de la instalación se pueden ir agregando acá o no. La forma clásica, que se despliega aplicaciones, lugares y sistema, y abajo pues va apareciendo lo que tengo abierto. Este es uno muy popular que lo desarrolló Ubuntu, que Ubuntu inicialmente utilizaba uno que se llamaba GNOME. Aquí está pues GNOME, se ve un poco oscuro, pues simplemente es un poco más sencillo, tiene el dock al lado izquierdo, la misma barra de estado y el manejador de ventanas un poco más plano, ¿sí? Aquí está otro que es un poco más robusto, digámoslo así, maneja más transparencias, se llama KDE. KDE utiliza más, digámoslo así, recurso gráfico, porque pues maneja más transparencia, tiene más efectos visuales y pues es muy popular, aunque muchas veces carga la máquina porque pues también consume harto procesamiento para mostrar todas estas imágenes y texturas. Todo lo que ven aquí en este escritorio es configurable. Si realmente yo quiero poner el dock a un lado o arriba o algo, se puede hacer. Si yo quiero, digamos, cambiarle el tema a las carpetas y quiero que salga con otro icono de otro color o de otra forma, pues se le puede hacer. O cambiar las transparencias. Aquí tenemos un poco XFCE, que es un poco más liviano. Se recomienda para computadores, digamos, donde no necesito alto procesamiento, sino necesito eficiencia, que no me consuma mucho recurso. Este viene por defecto montado en una distribución de Linux que se llama Linux Mint, que ya la vamos a ver más adelante.
Y pues hay que tenerlo en cuenta, si en algún momento tengo una máquina lenta, pues le instalo XFE, yo sé que no me va a consumir mucho recurso y pues me va a funcionar bien. No es del todo tan poco llamativo que digamos, tiene un dock arriba y pues es colorido, pues hay otros que son más planos. Está este que se llama Cinnamon, que es un poco más serio, más parecido a Genome. Fíjese que no tiene tanta animación. Arriba pues está la barra de estado, todo se maneja muy mal. Cada una de las distribuciones tiene, pues aquí digamos le colocaron Firefox como navegador, para cliente de correo le colocaron Thunderbird, algunos digamos para mensajería instantánea instalan este Pidgin que puede usted vincular muchos chats, no solo digamos pues el de Yahoo, el de Messenger, Skype, el de Facebook, todo lo puede vincular a uno solo, ¿sí? Dependiendo de la distribución. Y aquí está ya uno de los que se conoce como el más liviano de todos. Es un escritorio que es extremadamente liviano, no ocupa casi recurso. En la página creo que ellos muestran qué tanto recurso está consumiendo, creo que del total de la RAM es muy poco y de la CPU pues creo que es mínimo. A pesar de todas esas restricciones para el consumo de CPU y de memoria y de recurso como tal, pues tiene una interfaz gráfica que no es tampoco muy plana. Eso es lo que se llama como interfaces gráficas de usuario. Ahora tenemos pues consola, que es más que todo pues una línea de comandos. Bueno, entonces está el término CLI, que es Command Line Interface o interfaz de línea de comandos, y también está el término Shell. La diferencia es que una interfaz de línea de comando es una interfaz para escribir comandos en un sistema operativo. O sea, es como el sistema operativo nos presenta un método para que nosotros nos comuniquemos con él. Y está de la mano lo que es Shell. Shell no es una interfaz de línea de comando, mucha gente lo malinterpreta, porque Shell es simplemente un intérprete que se encarga de que todos los comandos que uno le metamos, él se los comunique pues como tal a la máquina, ¿sí? O sea, hay dos cosas diferentes. Por el debajo de la interfaz de línea de comandos y del Shell está el kernel y más abajo aún está el hardware. Entonces fíjese que si comparamos la línea, la diapositiva donde está la interfaz gráfica de usuario, pues yo no tengo mucho contacto con el hardware porque yo tengo que pasar es por un ambiente de escritorio, ¿sí? Nótese que en el ambiente de escritorio no todo es permitido. Si yo quiero hacer, digamos, cambiarle los permisos a tales carpetas de cierto modo, de cierta forma, no lo puedo hacer desde una interfaz de una interfaz gráfica porque me va a ser más difícil ir a abrir carpeta por carpeta, seleccionar archivo por archivo, mientras que en la interfaz de línea de comando yo sí tengo un contacto más propio con lo que es el hardware y el kernel, ¿sí? Entonces, esto es importante pues, que lo tengan en cuenta. Aquí es un ejemplo de una interfaz de línea. ¿Qué diferencia hay entre Shell? Aquí me preguntan qué diferencia hay. Pues la diferencia es que el CLI es una interfaz para escribir los comandos del sistema operativo, mientras que el Shell es el intérprete de lo que usted está escribiendo en la línea de comandos. Las instrucciones del sistema operativo lo que va a realizar, pues primero se traduce, lo interpreta y pues ahí sí se les da las órdenes al kernel. Algunos ejemplos básicos se me olvidó mencionarles, está Bash, TSCH y ZSCH. Son ejemplos de intérpretes de shells. Esta es una pantalla de lo que es una línea de comando de Linux. Fíjense que pues aquí como tal no se ve ni ventanas ni nada, sino es el sistema operativo puro, interfaz de línea de comando. Aquí sí tenemos en este ejemplo la interfaz de línea de comando, también llamada a veces terminal, dentro del ambiente gráfico, ¿sí? Aquí está pues la que maneja Ubuntu, pues transparencias y todo eso pues es configurable. Y aquí está para unas personas que digamos necesitan manejar varias interfaces de líneas de comando, porque recordemos que una interfaz de línea de comando, cuando yo la estoy usando y doy algunas órdenes, se ocupa ella y no deja hacer otras cosas. Entonces si yo necesito hacer otras cosas a la vez, pues tengo que abrir varias.
Aquí, digamos, esta persona de la foto tiene casi 9 interfaces de líneas de comando diferentes y está monitoreándolas una a una, ¿sí? Luego llegamos a lo que son las distribuciones. Entonces, una distribución de Linux consiste en un kernel más un número de herramientas de software para operación de archivos, gestión de usuarios y gestión de paquetes de software. Cada una de esas herramientas proporciona una pequeña parte del sistema completo. Cada herramienta es por lo regular un proyecto separado con sus propios desarrolladores trabajando para perfeccionar la pieza del sistema. Entonces, lo que les decía, Mozilla Firefox, el navegador que conocemos, está incluido en muchas de las versiones e distribuciones de Linux, pero no hace parte, pues, de como tal de la empresa, la comunidad que está encargada de esa distribución, sino es una distribución aparte, pues una reunión de desarrolladores que está trabajando solo para Mozilla. ¿Cómo? Sí. Dejamos, aquí me están diciendo que tomamos un descanso de 5 minutos, entonces dejamos aquí en distribuciones, ¿de cuánto? De 20 minutos, tomamos un break de 20 minutos, perdón, y volvemos para continuar con el tema de distribuciones. Entonces, pues vamos a trabajar todos. Entonces, ahorita les hago una recopilación Sí. de cuál vamos a trabajar. Bueno, continuamos, ¿me escuchan bien? Me preguntaba una persona que cuál de todas, para qué computador. La idea es que en esta sesión ustedes sean capaces de elegir cuál distribución, de acuerdo a la máquina que tengan, ¿sí? O a lo que quieran. Y la tengan, así sea en una máquina virtual, que la aprendan de vez en cuando o naveguen con ella. Esto es algo que hay que tenerlo fresco porque uno se lo olvida rápido. Igual es fácil de recordar también, pero tiene que tenerlo ahí para que cause impacto. ¿Me escuchan ya? Listo. Entonces, estábamos hablando de alguna terminología de Linux, lo que era el kernel, lo que es el file system, que es el sistema de archivos. Hablábamos también de lo que son las distribuciones. Hablábamos de el bootloader, que es una parte importante en el proceso de carga de Windows, de lo que había varios ejemplos, entre ellos el group, ISO Linux y algunas otras cosas. En distribuciones estábamos hablando que existe pues una cantidad de distribuciones, casi que una lista como de 600, y ahora decimos que Linux kernel está rodeado pues de lo que vendría siendo un ecosistema de comunidades y desarrolladores, y eso es lo que conforma una distribución. Aquí en esta imagen se ve, digamos que pues, alrededor de Linux están las aplicaciones propietarias genéricas, como lo que son pues los drivers, si es un software específico, Flash, aplicaciones libres genéricas, como puede ser OpenOffice, LibreOffice, el Bash, y distribuciones específicas de paquetes, digamos, de gestión, paquetes que me permiten hacer monitoreo de ancho de banda o de un firewall, ¿sí? Manuales y las comunidades. Todo esto que está en rojo se valen de un Linux kernel y es lo que forman las distribuciones. O sea, en realidad es una gran comunidad de desarrolladores. Continuando, aquí les traigo la página oficial de kernel.org. Esta página, como les decía, está soportada por el creador actualmente, Linus Torvalds.
Y esta página es importante porque aquí se están almacenados todos los kernels que han salido desde la creación de Linux. O sea, ellos no restringen de que hace 10 años hay uno que venía bloqueado, todos están publicados ahí. A eso se le llama release, release pues en inglés significa publicación. Y esto es lo que nos sale actualmente si navegamos a esa página. El kernel actual que están manejando es la versión 4.7 RC, salió, imagínense que en este mes. Aquí está pues los formatos de descarga, hay una imagen, hay un parche y pues así poco a poco pues van mostrando todo lo que tiene que ver con los Linux kernel. Aquí ellos inicialmente colocan una columna especial que es lo que describe el estado de ese kernel. Digamos, este es un kernel estable, el 4.57 estable. Perdón, que dice ahí main time, quiere decir que está como en periodo de prueba, y long term es que ya está soportado a largo término, ¿sí? Si ustedes en algún momento quieren meterse a esta página, recuerden que aquí van a descargar el kernel. Tal vez el kernel a ustedes no les sirva mucho porque ustedes no son, pues, no sé, no son desarrolladores, no van a construir un kernel, ¿sí? O más bien si, digamos, tienen la posibilidad en algún momento de montar un Linux y le quieren hacer una actualización de kernel y ese computador, digamos, que no tiene salida a internet, entonces ustedes tendrían que venir aquí, ver qué kernel es compatible, descargarlo en un disque, bueno, en un CD y llevarlo a actualizar manualmente al computador, ¿sí? Esto es una de las pocas cosas que yo le diría como importante para tener en cuenta. Aquí arriba les dejo este comando. Más tarde vamos a ver para qué sirve. Ese comando me va a decir qué kernel está manejando el Linux que yo tengo montado, ¿sí? Simplemente le voy a escribir un name-r y ahí pues me va a decir que tiene un kernel de tal año, que está reciente y la fecha de publicación y la versión. Aquí me pareció importante traerles este ejemplo. Viene tomado de la misma página de kernel. Aquí está en el navegador la estructura de carpetas y yo estoy viendo esta versión 2.6. Me detuve en esa versión 2.6 de 2009 porque aunque es una versión que es, digámoslo así, un poco ya viejita, es una versión extremadamente estable y muy buena. Y eso lo hace que, digamos, empresas ya dedicadas a la parte comercial de Linux como Red Hat Enterprise Linux 6 hayan decidido usar este kernel dentro de su sistema operativo, ¿sí? O sea, es algo que, digamos, la gente diría, uy, bueno, pero si es un Linux que sale en 2014, 2013, ¿por qué no usan el último kernel? Pues ellos están recurriendo a un kernel que está en 2009 porque se conoce como uno de los más estables, ¿sí? O sea, prácticamente es un servidor que está prendido y desde que no se vaya la luz y desde pase lo que pase, ese computador nunca se va a apagar. Ese computador siempre va a estar estable, no va a tener ningún error, ¿sí? No va a tener una carga de memoria alta porque es un kernel que está optimizado. Y por eso es importante tener en cuenta pues esta página porque ahí están todos pues, los kernels. Como les decía, digamos, este Red Hat Enterprise Linux versión 6 usa ese kernel, pero eso no quiere decir que, digamos, si tiene brechas de seguridad que tienen que ver con esa versión del kernel, pues las vaya a dejar abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener, digamos, un kernel de una época, 2009, pero voy a tener, digamos, actualizaciones recientes, ¿sí? O sea, puedo mezclar varios kernels según lo que necesite. Aquí ya siguiendo un poco con lo que es la línea de las distribuciones, pues tenemos distribuciones de tipo con soporte comercial y con soporte de comunidad. Es importante que tengan en cuenta esto a la hora de elegir un Linux porque pues, si necesitan un Linux para propósito general para ustedes, pues tienen que elegir un Linux que sea, digámoslo así, open source y que tenga un soporte de una comunidad. En el soporte comercial surgen pues Oracle. Oracle es la empresa, pues ustedes ya la conocen, que maneja grandes clusters y servidores de bases de datos. Ellos desarrollaron su propio Linux, lo llaman Oracle Linux, y pues ellos les dan un soporte comercial a sus clientes, ¿sí? También está el que les comentaba, Red Hat Enterprise Linux, que es uno de los más fuertes y los que más comanda el mercado dentro de sus múltiples versiones. Y está SUSE Linux Enterprise Suite, también es una versión empresarial. Aparte de eso, Ubuntu es muy conocido, pero ellos también
creo que a partir de unos 5 años atrás sacaron una versión comercial a la cual, o perdón, es la misma versión que ustedes manejan, que ustedes van a instalar, pero a esta versión le dan soporte. Entonces usted paga anualmente pues, una cantidad y ellos le soportan lo que ustedes necesiten. Aparte de eso, pues en la comunidad, pues que llamámoslo así, open source, está CentOS, que es totalmente libre, que es como el análogo a Red Hat, y OpenSUSE, que es el mismo SUSE empresarial, pero pues es en la versión abierta. También se tiene Ubuntu, el que está soportado por la comunidad. Ya vamos a ver qué importancia tiene que esté soportado o no por una comunidad, ¿sí? Más adelante. Eso es como una división en cuanto a lo comercial y lo que se tiene en soporte por comunidad. Existen varias páginas dedicadas digámoslo así, a calificar estos Linux. Entre ellas está LWN y DistroWatch. Ustedes si quieren pues más adelante miren y le echan una ojeada. Estas páginas están dedicadas básicamente a cubrir como, digámoslo así, las noticias y todo lo que gira alrededor de lo que es la comunidad de Linux y software libre. Más específicamente esta lwn.net, ellos han venido haciendo una recopilación semana a semana de todo lo que en distribución va saliendo, ¿sí? Como a veces hay una distribución que sale una semana y en 3 días aparece otra, entonces ellos están haciendo un seguimiento y hacen como una especie de pruebas y publican unos reviews, pruebas y hacen un punto de vista de expertos y lo publican aquí en esta página. Entonces si ustedes quieren, no sé, profundizar un poco más, esta página alberga alrededor de unas 600 versiones de Linux, está con varias categorías como ya les voy a mostrar. Digámoslo aquí, las distribuciones líderes según esta página son estas 8 primeras. Líderes, ¿por qué? Porque son las que más versiones instaladas tienen. Entonces está liderando Android, pues obviamente porque la cantidad de dispositivos móviles, smartphones es superior a la de computadores, entonces es un Linux que está casi que en el top 8, en el primer puesto. Debian, pues siendo el padre del Linux, es obvio que tenga una reputación muy alta. Fedora, también un actor muy importante. OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, pues aunque es una versión comercial, es uno de los más usados alrededor del mundo. Todas las entidades del gobierno tienen Red Hat Enterprise Linux versión 5, 6, versión 4, versión 5 punto algo. Entonces prácticamente es muy estable y muy seguro y por eso está ahí dentro del top. Slackware, que es el que aún está vigente. SUSE Linux, fíjese que es diferente OpenSUSE, que es el abierto, al SUSE Linux, que es el Enterprise. Y Ubuntu, que pues por su facilidad y amabilidad con el usuario, pues se montó dentro de este top 8, ¿sí? La misma lista también cataloga después distribuciones well-known o también como mejor conocidas, ¿sí? En el puesto 9, esto está secuencialmente al anterior, está Arch Linux, CentOS, que perfectamente pues en un mes o 2 meses puede volver a subir al top 8 o bajar, si eso va de acuerdo a una medición que ellos tienen de descargas e instalaciones. Gentoo, Canopix, Linux Mint, Mageia. Este Linux Mint es muy liviano y fácil de instalar, muy amigable al usuario. Oracle Linux, pues es un gran empresa pues, del sector, entonces pues es obvio que su sistema operativo pues esté dentro del top 15, top 16, y este es Scientific Linux, ¿sí? De eso pues ellos tienen otras clasificaciones ya más específicas y que son, digamos, la de escritorio no técnico, que quiere decir que en ningún lado le ponen nada de cosas técnicas, o sea, es lo más amigable para el usuario. Hay una lista grande, entre ellas Altimods, Antergods, Mozillus, bueno, hay como unos 80 más o menos. De propósito general, es otra clasificación que ellos tienen de educación por países. Recordemos que hay comunidades en cada país, digamos, la comunidad de Argentina tiene su propia versión de Linux, la comunidad de Ecuador. Aquí en Colombia pues ha ido y vuelto pues lo de la comunidad, no está tan reciente, tan conforme. Y distribuciones embebidas. Estas distribuciones embebidas son las que vienen ya en dispositivos digamos de control de procesos, manejo industrial,
que ya trae un Linux ahí por defecto que no se le puede modificar y que siempre va pegado ahí, ¿sí? PDAs pues son esas agendas que se tenía antes que manejan un propio Linux. Distribuciones seguras, distribuciones mini que no ocupan mucho. También hay otras que están basadas en un disco, o sea que todo el Linux es un disquete y se corre desde el disquete. Entre ellas hay un ejemplo que es, digamos, un firewall, ¿sí? Un Mozy Linux y otro disquete que está más ligado a lo que es la telefonía local. Hay otras que están basadas en un CD que se ejecutan desde el CD, no hay necesidad de instalarlas. Hay otras que son de disco pequeño y ya las basadas en hardware específico como para los procesadores ARM. Entonces fíjese que, digamos, si le echamos una ojeada a esta página, vamos a mirar un poco a ver qué nos... Aquí está. Voy a compartirles la página un momento. Sí, no está. No, nosotros no estamos en el ranking. No, no estamos. Aquí les traigo la página. Entonces fíjense en que pues está una breve descripción. Están los países que tienen como su propio, o que aportan. Ahí nosotros no estamos en el ranking, pues nosotros tenemos una organización, pero no es como así que genere muchas distribuciones, entonces no es tenida en cuenta. Está Android, como les había dicho, miren las líderes. Y están las últimas versiones y ahí comunica pues a la página. Debian, Fedora, OpenSUSE, Red Hat, Slackware. Y fíjense que la distribución pues está como los casos más relevantes. Las no técnicas, aquí empieza ya en orden alfabético. Y así, si ustedes se fijan al final estaba más o menos como el total, están numeradas 591, ¿sí? Ya salieron algunas de distribución. Aquí hay una diferencia y es con respecto, digamos, a los sistemas Windows, y es que si ya salió de soporte, digamos Windows, no sé si ustedes saben, Windows XP ya salió de soporte hace ya algunos años, ¿sí? Ya no es soportado por Windows. Si usted tiene Windows y tiene alguna falla y a llamar a IBM porque pues necesitaba que a Windows y necesitaba que lo ayudaran, pues le respondían, ahora ya no, solo a partir de creo que Windows 2000 están soportadas. Aquí es diferente porque pues al ser una comunidad y al tener todo, digámoslo así, expuesto, en algún momento si uno tiene una versión antigua de un Linux y quiere que le ayuden en un soporte, pues la comunidad uno hace una pregunta, es más fácil, ¿sí? Que lo que es con los otros sistemas operativos. Continuando aquí, el número de distribuciones líderes, pues como vimos es 8. Estas son probablemente las que usan la mayoría de los usuarios y a partir de las cuales se suele formar las nuevas. Siguiendo con la lista, se encuentran las Well Now, que son más o menos 11. Esto suma un total de 19 distribuciones. En Internet existe como un árbol jerárquico de distribuciones de Linux. Si ustedes lo buscan, arriba se encuentra como la genealogía de estas 11, estas 19, perdón, y a partir de ahí sale como una lista de 600 distribuciones, ¿sí? Entonces lo que dice es que a partir de estas 19 se genera el resto. Son variaciones de las mismas. Importante que tengan en cuenta a la hora de elegir una distribución que esté soportada por una comunidad amplia. Uno lo puede evidenciar si, digamos, uno se mete como a una especie de blog donde uno ve las respuestas que hacen ellos a partir de las preguntas. Y si la última respuesta es del año 2011, pues uno sabe que pues, esta comunidad no está muy activa, entonces mejor me voy por un Linux donde cada semana están respondiendo cosas, cada día. Aquí pues les traigo como una descripción rápida de las más utilizadas. Ubuntu tiene una de las ventajas principales y es que tiene una instalación simple. Aplicaciones ofimáticas de entretenimiento y desarrollo.
Eh, Últimamente sacan como una especie de versiones, o sea, está soportado para servidor, para escritorio. Si usted de pronto necesita trabajar con audio, entonces tiene una distribución específica que se le llama Ubuntu Studio, entonces instala esta distribución y viene con muchos programas de audio. Obviamente pues tiene que tener una buena tarjeta de sonido y también tiene una interfaz propia. Como les decía, no usa Genome, pero usa Unity. Unity pues está basada en Genome. Es de fácil usar y está orientado pues al usuario final. Otra distribución es Debian, es una de las más antiguas desde 1993, es la que más tiene paquetes, tiene alrededor de 37.000 paquetes. Si ustedes se meten al repositorio de Debian, casi todos los Linux, Ubuntu, Fedora y cualquiera se meten a este repositorio a descargar aplicaciones porque las de Debian es donde está el repositorio más grande. Muchos de los actuales sistemas operativos Linux se basan en Debian, entre ellos Ubuntu, y pues es uno de los más estables, también de los menos animados, o sea, menos visualmente atractivos para el usuario. Otro importante es Linux Mint, está repuntando en las listas porque realmente muchas de las personas están buscando una alternativa de instalar algo que les haga que el computador les funcione más rápido y que no les meta muchos líos técnicos. Entonces, esta Linux Mint no tiene mucha necesidad de usted que sea un experto en línea de comando, entonces usted se decide por esta. Y tiene como una mezcla de lo mejor de Debian y lo mejor de Ubuntu. Las ventajas de su usabilidad y la facilidad de la instalación. Aquí les tengo esta imagen que es importante, no sé si en virtual la alcanzan a ver bien. Es como una clasificación en 10 factores de los 6 principales Linux, siendo pues el círculo entre más afuera, pues más que cumple. ¿Sí? Aquí está instalación, aquí está hardware, aquí está escritorio, ofimática o documentos, aquí está que si es modificable, aquí está que tanto soportado por la comunidad, aquí está qué tanto número de paquetes tiene, Qtnage no sé qué es, y aquí está el rendimiento y la seguridad, ¿sí? Entonces, para el caso de Arch Linux, digamos, es un Linux que estaba en la lista como casi 16, vemos que digamos la instalación es muy compleja, ¿sí? Porque está muy abajo, la compatibilidad con el hardware pues no es la mejor, el escritorio es más o menos amigable, el manejo de docs, de archivos, de documentos es regular y se puede fácilmente modificar, ¿sí? Las respuestas que se tienen comodidad pues por la comunidad no es muy buena que digamos, el número de paquetes también es reducido, el rendimiento es alto y la seguridad es alta. Entonces fíjense que si digamos yo quiero seleccionar un Linux para pues una compañía que necesita digamos ahí montar páginas web o algo, pues este podría ser uno de los candidatos porque pues la seguridad es alta y el rendimiento es alto. Ahí me dedico pues en esos factores, ¿sí? Para el caso de Debian, Debian también arranca con una seguridad alta y con un rendimiento alto, ¿sí? Un número de paquetes casi que el mejor porque pues ellos tienen un repositorio más grande. La comunidad es casi que a tope muy alta porque siendo el más antiguo pues debe ser el que más respuestas y comunidad tiene a favor. Es fácilmente cambiable, customizable, manejo de documentos normal, un escritorio aceptable y un hardware bastante bueno. Fíjense que si lo comparamos con Fedora, Fedora es el que más tiene pinta como de círculo total y es porque es muy balanceado. Tiene buena capacidad de rendimiento, buena seguridad, hardware aceptable, escritorio aceptable, documentación, comunidad, o sea, se podría decir que es una distribución bastante buena. La instalación es bastante fácil, fíjese que está por casi que a tope. Y pues seguimos con Ubuntu. Ubuntu también es uno de los más circulares en el mapa.
El hardware es casi que soportado a 100%. Si usted intenta instalar en su computador personal, ya sea del 2004, una versión de Ubuntu, probablemente lo vaya a reconocer todos los drivers, no tenga que hacerle nada, ¿sí? La instalación es fácil también, la seguridad es buena, el rendimiento, los paquetes es casi que mejor que Debian porque ellos también tienen su propio repositorio de paquetes. La comunidad es una de las más activas y pues es uno de los grandes candidatos. OpenSUSE, pues siendo uno de los líderes que tienen dos versiones, la versión empresarial y la versión Open pues es rescatable, está por encima de los niveles medios. Y Linux Mint es una de las versiones que tiene un escritorio, digámoslo así, más llamativo, por eso está aquí como pegado casi que a lo verde. Aunque la comunidad no es que sea mala, sino que no es una comunidad muy grande, no responde, o sea, hay pocas personas detrás de esto, entonces por eso es que no está como muy rankeado acá. Mientras que Ubuntu, si usted digamos lleva varios años y usted está dentro de la comunidad, usted también puede ayudar a responder pues dudas que tengan los usuarios, ¿sí? Obviamente va a ser rankeado, digamos que usted es un experto, usted es una persona usuaria, usted es... Pero que tiene mejor comunidad entonces de Debian. Sí, claro, el que tiene mejor comunidad es Debian. Esto es como pues una comparación que me pareció interesante para mostrarles. Pues que esos casi que los factores que uno siempre toma en cuenta a la hora de decidir que Linux, si el rendimiento es bueno, si la seguridad y si el escritorio. Aquí tenemos pues una gráfica general de las principales versiones que se tiene, pues Red Hat es el primero, Arch Linux, Fedora. Los logos es importante para llegar